A la carpa del encuentro. Hoy tenemos el placer de que esté con nosotros el autor Luis García Jambrina con su quinta novela ya, ¿no? Con el personaje de Fernando, su quinto manuscrito, con el personaje de Fernando de Rojas, y en un viaje que nos va a llevar a la España de 1525, la España en que reinaba Carlos I, la España que se supone que luego dio gloria y esplendor a las armas españolas, cuestión que sería más que discutible. Vencíamos en ese año, se derrotaba y se capturaba al rey francés en Pavía, mientras el pueblo vivía como podía, que era otra cuestión a tener en cuenta. Parte de esto nos lo refleja Luis en sus obras, en sus manuscritos. En esta entrega, Luis nos hace un viaje que creo que merece una reflexión, un viaje a través de un no sé cómo denominarlo, de una de las cuestiones que se ha puesto de moda en los últimos años, ya años el Camino de Santiago, pero el Camino de Santiago de la época, el Camino de Santiago de 1525, un camino peligroso, un camino que en ese momento no era tampoco su auge, el auge es más medieval, que ya llegaban los vientos de cambio en la Iglesia, ya estaba Lutero por ahí denostando peregrinaciones y reliquias, y creo que Luis refleja muy bien eso en su novela. Una de las cuestiones, yo creo que la cuestión más importante, porque el libro en algún aspecto es un poco road movie, ¿no? Es un viaje, es una trayectoria, una vivencia llevada a lo largo de ese camino. ¿Cómo llegas esa historia al camino? ¿La tenías ahí? ¿Fue una cosa? Cuéntanos un poco, ¿cómo llegas a ese Camino de Santiago? Sí, bueno, buenas tardes. Antes de nada, gracias, Rafa, por compartir esta presentación conmigo. Gracias a todos vosotros y vosotras por asistir, por vuestro interés. Y bueno, tengo que confesar un secreto. Creo que no lo he contado en ninguna parte. Y es que la idea de escribir esta novela me surgió aquí, en Gijón, en una Semana Negra, la del 2018. Esto es verdad. Estaba con Miguel Barrero, muy ligado a la Semana Negra, también escritor, y él acababa de sacar una novela, una guía del camino del norte, ¿no? Del norte, sí, Camino del Norte. Muy interesante. Y bueno, hablando un poco de todo, me dijo que, no sé cómo salió el tema, que el año 2021 iba a ser el año jacobeo y que él tenía proyectado escribir otro libro sobre el Camino de Santiago, otra especie de guía, etcétera. Y dije, ya, pues mira qué idea más da. Porque me parece un escenario magnífico para uno de mis manuscritos, para una de las pesquisas de las aventuras de Fernando de Rojas, que como sabéis, en mis novelas, o no sé si lo sabéis, en mis novelas es una especie de detective, de investigador, lo que entonces se llamaba un pesquisidor, que por orden del rey o por orden de un arzobispo, como este caso, etcétera, pues tiene que hacer las pesquisas de un caso, ¿no? En esta ocasión, pues una serie de asesinatos que se están produciendo en el Camino de Santiago desde Roncesvalles, ¿no? Y él tiene que incorporarse a ese camino y tratar de atajar a este asesino o asesinos antes de que llegue a Santiago de Compostela y, en última instancia, a Finisterre, que es donde realmente terminaba el camino. Así surgió la idea. Me la brindó de alguna manera, sin él quererlo, Miguel Barrero. Me parecía que era un escenario fascinante. A mí siempre me había seducido mucho el Camino de Santiago. Me parece un concepto, una idea maravilloso. En el Camino de Santiago, tanto entonces como ahora, en estas últimas décadas, que el Camino está volviendo a vivir una época de esplendor, por lo menos si tenemos en cuenta el número de peregrinos, es un concepto, es una idea en la que se entrecruzan muchas cosas. Siempre se relaciona o se vincula con lo religioso.
Pero ¿qué va? En el Camino de Santiago hay muchos más elementos. El camino religioso de Santiago tiene también una dimensión política, una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión personal, porque pues eso, muchas veces las motivaciones para hacer el camino son personales, es una vía de transformación personal, de conocimiento de uno mismo. Uno se conoce a sí mismo poniéndose a prueba, teniendo que enfrentarse a obstáculos, teniendo que convivir en soledad durante muchos y muchos kilómetros o leguas, como se diría entonces, ¿no? Y todo esto se mezcla ahí, en esta idea del camino. Luego el Camino de Santiago tiene una historia muy interesante, ¿no? Antes aludía Rafa, la época de esplendor del camino son los siglos medievales, ¿no? Es la edad de oro del camino. Pero el camino permanece. A mí me interesaba mucho esta época, 1525, el primer tercio del siglo XVI, porque el Camino de Santiago entra en un periodo de crisis, de cierta decadencia, si lo comparamos con el camino medieval. ¿En qué consistía esta decadencia y cuáles eran los factores que determinaban esta decadencia, que para mí lo hace tan interesante? Bueno, hay dos, y uno de ellos ya has aludido, que es Lutero, ¿no? El luteranismo. Lutero era un gran enemigo de las peregrinaciones y especialmente del Camino de Santiago. Lo ridiculizaba, lo desaconsejaba constantemente. Llega a decir auténticas barbaridades sobre el Camino de Santiago, sobre los gallegos, sobre los españoles en general, ¿no? Y bueno, y eso hay que entenderlo en el contexto de su ataque y crítica a las bulas, ¿no? Y bueno, y eso, a comprar el perdón y todo eso. Entonces, en ese momento decae mucho el camino, porque, entre otros, los peregrinos alemanes, muchos de ellos dejan de venir. Y algunos de los que vienen y siguen haciendo el camino, en realidad es para sembrar la cizaña, ¿no? Para que la gente deje de acudir al camino, para poner en cuestión la autenticidad de las reliquias del santo, etcétera, etcétera. Eso me parecía una cosa asombrosa. Además, tuve la fortuna, cuando empecé a documentarme sobre el camino, después de hablar con Miguel Barrero, me encontré con un libro maravilloso que Miguel no conocía, curiosamente. Y es la primera guía del Camino de Santiago que se publica en todo el mundo, que se publica en el año 1495, en Alemania. Es una guía escrita en alemán, en verso, por cierto, para que los peregrinos memorizaran mejor la guía, el recorrido, los consejos que daba este monje alemán, y está destinado a peregrinos de habla alemana. Y debió de tener mucho éxito porque se hicieron varias reediciones de esta guía. El monje este se llama König o algo por el estilo, Hermann König, y yo leí esta guía porque estaba traducida en ese momento, hace unos años, estaba traducida al gallego. No existía una traducción al castellano asequible, ha salido ahora recientemente, pero entonces había una traducción hecha así, pues eso, deprisa y corriendo, pero muy inaccesible. Yo la leí en gallego. Me pareció un libro fabuloso porque no se extendía en hablar de los milagros del santo, etcétera, sino que daba consejos prácticos, útiles para los peregrinos, y les decía: vete aquí porque aquí dan muy bien de comer, aquí tratan muy bien a los peregrinos que vienen de fuera, a los alemanes, por aquí no vayas porque te van a engañar, te van a estafar, y además pues eso, habla muy mal de los navarros, etcétera. O sea, una guía hecha pues con un sentido práctico para ayudar al montón de peregrinos que venían de Alemania y de Centro Europa o de Suiza, etcétera, en general. Entonces, bueno, esta guía me pareció tan interesante que quise meterla. De hecho, la guía tiene también mucho interés porque sigue el camino francés. O sea, cuando entra en España sigue el camino francés, pero hay dos puntos donde ofrece una variante con respecto al camino francés habitual, el que se consagró con el tiempo. Estas variantes, ojo, no se las inventa este monje, eran variantes que seguían algunos peregrinos, ¿no? E incluso es una vía mucho más razonable que la vía habitual, ¿no? Que luego se
se consagró y que sigue hoy consagrada. Estos dos desvíos estaban en la provincia de León, una vez pasado Astorga, y la más interesante es una vez que el camino entra en Galicia. Y entonces él dice, no vayas por Ocebreiro, Sí, porque son unas montañas muy empinadas, muy peligrosas, donde les ha costado la vida a muchos peregrinos que se han perdido, sobre todo pues en otoño, en invierno, las nevadas, etc. Vete mejor por aquí, por Pedrafita, que se llama Pedrafita de Ocebreiro, porque es un camino mucho más accesible y además está lleno de atractivos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ahora llaman, porque ahora casualmente se está intentando revitalizar lo que llaman la Vía König, porque es conocida históricamente por este monje alemán. Y eso es lo que me llevó no solo a introducir esta variante, sino también a este personaje que me parecía muy interesante, muy atractivo, aparece en la novela como uno de los personajes secundarios. Pero por lo demás, el otro factor que hace tan interesante esta época del Camino de Santiago es que el camino el peregrino cambia de perfil. Los peregrinos clásicos de los siglos medievales muchos de ellos dejan de peregrinar. ¿Por qué? Porque el camino se ha vuelto muy peligroso. Y porque siempre lo fue, evidentemente. Y hoy, hasta cierto punto, a veces lo es. Pero cuando se vuelve realmente peligroso es a finales del siglo XV, sobre todo en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque el camino se ha llenado de pícaros. El siglo XVI es el gran siglo de la picaresca. Pues se ha llenado de pícaros, se ha llenado de delincuentes, se ha llenado de mendigos, de prostitutas, de timadores, de traficantes de reliquias, etcétera, etcétera. Son los que menudean por el camino, porque para ellos el Camino de Santiago se ha convertido en un modo de vida. Muchos vienen de Europa huyendo del hambre, de malas cosechas, de guerras, la guerra con Francia, etcétera. Y para ellos el Camino de Santiago pues, es tener asegurada la comida y un techo, porque en los hospitales de peregrinos y albergues tenían la obligación de atender a los peregrinos, sobre todo a los peregrinos pobres y a los peregrinos enfermos. De modo que, aunque había unos límites de permanencia, no podían estar más de 2 o 3 días, pero también aquí había mucha picaresca para permanecer más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los peregrinos que lo hacían por devoción, en busca del perdón, lo que llamaban entonces la perdonanza, dejan de acudir porque el camino es peligroso. Y de muchos de los que lo emprendían no volvían, morían por el camino. Existía la costumbre, para que veáis lo peligroso que era el camino, lo primero que hacía el peregrino cuando tomaba la determinación de hacer el camino hacía testamento, porque lo más probable es que no volviera. Dejaba hecho testamento, dejaba hechas unas mandas para que rezaran por él y se hicieran misas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es el periodo del que estamos hablando, ¿no? Un periodo muy interesante para situar una novela de crímenes, de intriga, de aventuras, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ocurrían siempre muchas cosas. Si este camino era peligroso para los peregrinos en general, que iban, vamos a decir, de buena fe, mucho más peligroso lo era para las mujeres. Había peregrinas, pocas, pero las había. Generalmente, claro, si eran pudientes, pues iban con sus maridos, con sirvientes, con una corte de gente pues que las defendía, las protegía a lo largo del recorrido. O se agrupaban muchas mujeres acompañadas de algunos hombres, etc. Y también existe en algunas noticias y testimonios de que algunas peregrinas lo que hacían era disfrazarse de hombres, de peregrinos, para emprender esta aventura tan peligrosa. En fin, y esta es una novela en la que hay unos protagonistas, claro, uno es Fernando de Rojas, el pesquisidor, otro es su ayudante, que es un clérigo archivero de la Catedral de Santiago. La primera vez que utilizas como un alter ego, ¿no? Porque o sea, en toda la novela. Sí, efectivamente, continuado a lo largo de la novela. Quise crear ahí una pareja siempre los detectives investigadores suelen tener
un ayudante, un alter ego, que suele ser muy distinto, incluso opuesto al protagonista, al detective. Y en este caso también es así, porque Rojas, como buen humanista y persona muy culta que era, pues era muy escéptico con respecto al Camino de Santiago, a los restos del apóstol, a su autenticidad, etc. Y además también en cuanto a, ya sabéis que era de origen converso, etc. Mientras que, claro, el clérigo no solo defiende el camino, sino que es un fanático del camino, lo ha estudiado, lo ha mamado, porque él es originario de Ocebreiro, etc. Entonces siempre están disputando, peleando, discutiendo. Incluso hay un momento que están a punto de cada uno seguir un camino diferente. Pero lo interesante cuando cuentas con dos personajes tan distintos es que conforme van realizando el camino, se van enfrentando a peligros, a obstáculos, van conociendo a otros personajes, pues se van compartiendo cosas, pues se van contagiando el uno del otro. Un poco como pasa en el Quijote con Don Quijote y Sancho, ¿no? Que se van contagiando y al final pues uno se quijotiza, el otro se sanchifica. Y esto es lo que pasa con estos personajes. De modo que es una novela de amistad, de esas amistades que esto lo cuentan muchos peregrinos, que se hacen grandes amistades en el camino. El camino es una cosa eminentemente solitaria, donde uno tiene mucho tiempo para pensar, darle vueltas a las cosas y a uno mismo. Pero también hay momentos, pues eso, de socialización, de convivencia, de compartir cosas y se forjan grandes amistades, que es lo que pasa con estos dos personajes. De modo que, bueno, es una novela de intriga histórica, eso es verdad, hay muchos crímenes, muchos muertos. En esta novela matas a mucha gente. La novela, además, o sea, la parte de investigación está muy articulada. Me parecía muy interesante narrar una novela de investigación criminal que no se desarrolla en un sitio, en un par de sitios, sino que se va haciendo poco a poco en las etapas del camino, de modo que no pueden estar mucho tiempo en un lugar, no tienen tiempo de examinar tranquilamente el escenario del crimen, de interrogar a los testigos, porque tienen que ponerse en marcha para seguir haciendo las etapas del camino, porque el asesino o asesinos se supone que van por delante, ¿no? Entonces me pareció muy atractiva este día, pero además de ser una novela detectivesca o de intriga, pues también es una novela, pues eso, de transformación personal, una novela de amistad, y bueno, yo creo que el gran protagonista de esta novela es el propio Camino de Santiago, ¿no? Siempre en mis novelas me gusta mostrar mucho los lugares, los espacios, y en este caso con mayor motivo. Entonces, como tú decías, era una de las preguntas que iba a hacer, el proceso de documentación, porque hay muchos caminos, ¿no? Y cada vez ahora, al auge de esa búsqueda del turista, esa búsqueda del caminante, que están todas las localidades, se reivindican como localidades del camino, el del norte, el de más allá del camino francés y los caminos más o menos históricos. Sí. ¿Cómo te documentaste en todo esto? Porque, bueno, un proceso... Sí, hay caminos ya muy trillados y que este año no, pero normalmente, pues incluso justo una vez que se entra en Galicia, el camino francés no hay quien pueda andar tranquilamente por él, porque hay casi que pedir permiso, ¿no? Se forman hileras de peregrinos, claro, luego llegan a un lugar y no hay donde pasar la noche, no hay donde cenar, etcétera. Es un problema. De ahí que esté muy bien que se recuperen y se rehabiliten algunos caminos, sobre todo si son históricos, como es el caso que os he comentado. Efectivamente, yo a partir de ahí, después de conocer la guía de este monje alemán, pues traté de leer todo lo que pude sobre el Camino de Santiago, tanto libros de carácter histórico, que hablan de la historia del camino, y algunos los hay muy buenos y muy documentados, porque yo quería mostrar la realidad de ese momento, del siglo XVI, cómo eran los hospitales de peregrinos, los albergues, qué se comía, qué tipo de peregrinos había, todo eso. Lo he buscado en testimonios de primera mano. Me gustan mucho los testimonios de peregrinos, sobre todo si son de épocas pasadas. Pero bueno, también he leído muchos libros de la actualidad del camino, porque de alguna manera hay cosas que han permanecido a lo largo de los siglos, ¿no? Y traté de leer todo, pero como os decía antes, no solo desde el punto de vista religioso y arquitectónico, etcétera, y paisajístico, sino también desde el punto de vista económico. O sea, hacer el esfuerzo de imaginaos que hubiera sido de España y sobre todo de determinadas
regiones de España y provincias y ciudades, bueno, algunas no existirían sencillamente si no hubiera existido el Camino de Santiago. No, y además un camino que era una vía de penetración de cultura. Exactamente, fue fundamental. Yo a veces lo comparo con lo que ocurre en los años 60 en España, ¿no? Cuando se abren las puertas al turismo internacional. Por ahí entraban todas las modas arquitectónicas, todas las ideologías. El luteranismo, paradójicamente, entra a través del Camino de Santiago. O sea, es un lugar fantástico, maravilloso. Y luego los propios lugares, los bosques y lugares por los que pase, sobre todo en estas vías menos conocidas, como la que os comentaba de la vía König. Traté de leerlo y aunque es verdad que no he hecho ese camino, pero sí lo he visitado. O sea, ¿alguna etapa habrás hecho? Alguna etapa, y los lugares los conozco todos porque yo quería darlos a conocer a los lectores, ¿no? Esa vía, esos lugares. O sea, que he tratado de documentarme no solo con libros, sino pateándome o visitando los lugares, hablando con peregrinos, historiadores, sobre todo gallegos, etcétera. O sea, que la escritura de esta novela, la verdad es que ha sido también un proceso muy, muy interesante, ¿no? Para mí, ¿no? También un poco una vía de conocimiento, de transformación y de ver que el camino es mucho más de lo que normalmente se piensa, ¿no? y que hay un fondo que ha permanecido desde la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? Y ampliar un poco esa visión que se tiene del camino hasta tal punto que lo de menos es los restos de Santiago, que aparecen mucho en la novela. Daría para mucho eso, sí. Los restos del apóstol son como eso que llamaba Hitchcock, el cineasta, en sus películas de intriga y políticas, el MacGuffin, ¿no? Es decir, lo que pone en marcha al caminante, pero luego en realidad importa muy poco si están o no están los restos de Santiago en el sepulcro, etcétera. Lo importante es emprender ese camino que no terminaba en Santiago, que terminaba en Fisterra, en Finisterre, es decir, en el fin de la tierra conocida, por lo menos en la Edad Media, y además en el límite entre la tierra y el mar, el océano tenebroso, la vida y la muerte, etcétera. O sea que el Camino de Santiago es interesante porque está cargado de simbolismo, de un simbolismo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Nos avisan de que se nos acaba el tiempo, ha volado. Traía yo unas cuantas cuestiones que se van a quedar en el aire, pero sí me interesa. Van 5 manuscritos con tu personaje, Fernando de Rojas, perdón. ¿Va a haber un 6º manuscrito? Porque además creo que es importante en esta novela el crecimiento como personaje. Es importante en la novela que en el manuscrito de Barro. Y yo creo que, bueno, que pide que seguir leyendo a Fernando de Rojas. Cuéntanos si va a haber ese 6º manuscrito. Hay un 6º manuscrito. No va a haber, hay. A verlo, haylo. Sí, justamente este mes de julio lo estoy terminando de revisar. Ya va a la editorial, eso a finales de julio. Hay un 6º manuscrito que saldrá en enero del 2022. Permitidme que no os cuente nada, que no os diga nada de él, pero el manuscrito tiene 2 elementos. Uno es que Rojas vuelve a Salamanca. Salamanca era el escenario de 3 de los 5 manuscritos, sobre todo las 2 primeras novelas, el manuscrito de piedra y el de nieve, y en este caso vuelve otra vez, tiempo después vuelve a Salamanca. Y ahí se va a encontrar con un personaje muy importante de la época que en ese momento estaba en Salamanca. Es todo lo que puedo decir. Pues con esto el tiempo pasa, con esto nos tenemos que quedar con ansia esperando tu nuevo manuscrito y recomendando, más allá del camino, importante leitmotiv en la novela es que es una novela que se pasa volando. Ya digo, mata a muchísima gente. Es una novela en la cual vamos a aprender muchas cosas y sobre todo lo importante de la narrativa, vamos a disfrutar. Leemos para disfrutar. Podemos aprender, pero sobre todo, y lo fundamental, leemos para disfrutar. Y en esta novela tengan por seguro que lo van a hacer. Creo que debemos dar un fuerte aplauso a Luis, darle las gracias por estar con nosotros de nuevo. Y el autor va a estar firmando sus libros en la caseta número 1 de la semana. Muchas gracias, Luis.
Gracias a ti, Rafa. Gracias a todos vosotros y vosotras. Y hasta otra ocasión. Gracias.